Las mujeres se reunieron con agujas e hilo, pero al final de la noche, una de ellas nunca volvería a tejer. Una sola puntada cayó más que un error, desentrañó un secreto mortal escondido entre los amigos. La luz de la noche se estaba desvaneciendo sobre ese temerime cuando la señorita Jane Marple se dirigió a lo largo del camino familiar hacia el instituto de la villa, su bolsa de puntos se balanceaba suavemente a su lado. El aire de octubre llevaba la crujiente promesa de invierno, y ella se ajustó un poco más el cardigan mientras se acercaba al modesto edificio de ladrillos que servía como el corazón de muchas actividades de la aldea. A través de las ventanas altas, podía ver el cálido brillo de las luces eléctricas, y las siluetas de las mujeres ya se reunían alrededor de las largas mesas de caballete. La reunión mensual del St. Mary Knitting Club siempre estaba muy concurrida, pero esa noche prometía ser particularmente especial, con su campaña de caridad en pleno apogeo y el misterioso intercambio de esquemas que se había anunciado en el tablero de avisos durante la semana. «Buenas noches, señorita Marple», llamó una voz rápida al abrir la pesada puerta de madera. Beatrice Morton, la presidenta del club, se encontraba cerca de la entrada con un portapapeles en una mano y una regla en la otra, su cabello gris recogido en su moño severo habitual. «Justo a tiempo, como siempre», dijo. «Entra y elige tu asiento. Tenemos la noche planeada». La señorita Marple sonrió agradablemente y encuestó la escena familiar. El salón olía a cera de abejas, pulido y lana, con un tono de los preparativos del té que ya comenzaban en el otro extremo de la habitación. Alrededor de una docena de mujeres estaban dispersas por las mesas, sus diversos proyectos se extendían ante ellas en matrices ordenadas de agujas, hilo y patrones. En la mesa más cercana a la ventana se sentó Mabel Finch, propietaria de la tienda de lana Finch y Bedaserie, sus dedos regordetes ya ocupados con un patrón de cable particularmente intrincado. Su bolsa de tienda, junto a ella, abultaba con varios suministros y nociones, y levantó la vista con una sonrisa de bienvenida cuando se acercó la señorita Marple. «Oh, señorita Marple», chirrió Mabel. «Simplemente debes ver el nuevo hilo encantador que acabo de recibir. Mira este azul suave de Escocia, y un precio tan razonable, perfecto para las cosas de los bebés. Qué considerado de tu parte recordar», respondió la señorita Marple, estableciéndose en la mesa y retirando su propio trabajo del bolso. «He traído algunos chalecos para terminar para la caja de caridad de la iglesia. Siempre hay tanta necesidad de ropa de bebé». Al otro lado de la habitación, notó a Hazel Trent, sentada bastante rígidamente en una mesa de esquina, su cabello oscuro cayendo hacia adelante mientras se doblaba sobre un elaborado chal de encaje. Había algo en la postura de la joven que sugería que no estaba completamente a gusto esa noche, aunque la señorita Marple no podía entender exactamente por qué. «Damas, señoras», aplaudió bruscamente Beatrice, llamando la atención de la habitación. «Si pudiéramos comenzar los procedimientos de esta noche. Como todos saben, estamos aquí no solo para nuestra agradable compañía habitual, sino también para nuestra campaña de caridad mensual y nuestro intercambio especial del esquema misterioso». Un murmullo de anticipación se extendió por la habitación. Cerca de la mesa del té, Esther Vale levantó la vista de las tazas y los platillos, su amable rostro brillante de interés. En el otro extremo, Edith Pique, una viuda tranquila que rara vez hablaba pero cuyo tejido siempre era impecable, se detuvo en su labor para escuchar. «Ahora, antes de comenzar nuestro intercambio misterioso», continuó Beatrice, golpeando su regla contra la mesa para enfatizar, «debo recordarles a todos que esperamos los más altos estándares esta noche. Cada esquema de misterio requerirá una muestra de 20 filas, y revisaré personalmente cada una para garantizar la uniformidad. Debemos mantener nuestra reputación por excelencia». La joven Lucy Dering, apenas fuera de la adolescencia y una de las pocas miembros que preferían tejer en su propio estilo, se removió incómoda en su silla. Estaba abrumada por los exigentes estándares de Beatrice. Beatrice señaló una gran canasta de mimbre llena de paquetes de papel marrón, cada uno atado con cuerda y con un número escrito en tinta negra. La habitación se llenó de charlas emocionadas mientras las mujeres comenzaban a dibujar pequeños papeles doblados para decidir el intercambio de esa noche. La señorita Marple dibujó el número 12 y recogió un paquete que se sintió prometedoramente suave a través de su envoltura de papel marrón. Lucy levantó su trozo de papel. «Número 7», dijo. «Ah, número 7», comentó Edith Pique, mirando en silencio su propio papel. «Oh, pero parece que he sacado el número 3». Hubo un momento de confusión mientras se comparaban los números y los paquetes se intercambiaban. Beatrice frunció el ceño severamente, golpeando impaciente con su regla. «Bueno, realmente», murmuró. «Esto es irregular. Lucy,
Tomas el número 7 como lo dibujaste. El sistema debe mantenerse correctamente. A medida que la noche se asentaba en su ritmo familiar de clics de agujas y suaves conversaciones, la señorita Marple observaba las interacciones de las personalidades en la habitación. Lady Bantry había llegado a la moda tarde, como de costumbre, y se había sentado con un florecimiento y una historia divertida sobre su último desastre de jardinería. La reverenda y la señora Clement también se habían unido, trayendo consigo la cómoda presencia del vicemarado y las suaves consultas sobre diversos asuntos de la parroquia. Espero que todos recuerden nuestra estricta política sobre refrescos esta noche, anunció Beatrice repentinamente, su voz clara a través de la habitación. Sus ojos se fijaron particularmente en Esther Vale, quien organizaba un plato al lado del té. Absolutamente no hay nueces en nada. Sin almendras, sin avellanas, sin maní, nada de esa naturaleza. Esther miró ligeramente nerviosa. Oh, sí, por supuesto, señora Morton. He sido muy cuidadosa. Incluso la mantequilla está especialmente marcada como libre de nueces, y me aseguré de verificar cada ingrediente. Hay una señal aquí, ¿ven? Dijo Beatrice, señalando una pequeña tarjeta escrita a mano apoyada contra la jarra de leche. La señorita Marple miró la mesa del té, observando los arreglos cuidadosos y la obvia atención de Esther a los requisitos de Beatrice. Todos en el pueblo sabían de la severa alergia a las nueces de la presidenta, que había causado más de una reorganización de reuniones sociales para satisfacer sus necesidades. Los paquetes misteriosos fueron finalmente distribuidos, y la habitación se llenó de los suaves sonidos del papel al desenvolverlos. Exclamaciones de deleite y curiosidad puntuaban el aire de la tarde, mientras se revelaban las diversas texturas y colores. ¡Oh, qué encantador!, exclamó Lucy, sosteniendo un esquema que parecía ser una mezcla de lino en un color natural suave. Aunque se siente un poco rígido. Me pregunto si hay algo que uno puede hacer al respecto. Internet tiene todo tipo de sugerencias en estos días, murmuró Hazel, sin mirar hacia arriba de su propio trabajo, aunque uno debe tener cuidado al seguir los consejos de fuentes poco confiables. Miss Marple desenvolvió su propio paquete para revelar una hermosa lana suave en un delicado tono rosa, perfecto para ropa de bebé. Sonrió con verdadero placer y comenzó a tejer sus 20 puntos para la muestra requerida. La noche progresó pacíficamente, con el ritmo familiar de la vida del pueblo asentándose sobre las mujeres reunidas. Las agujas hicieron clic, se vertió el té, y el suave zumbido de la conversación creó la atmósfera cómoda que hacía que estas reuniones fueran tan atesoradas por todos los presentes. Beatrice se movió por la habitación con su regla y portapapeles, verificando el progreso y ofreciendo consejos, aunque sus sugerencias a menudo venían con un borde afilado que hacía que algunos miembros se tensaran ligeramente. Su dedicación a la perfección era admirable, reflexionó la señorita Marple, aunque quizás no siempre entregada con los toques más gentiles. Cuando pasó la primera hora, el misterio Skynes reveló sus secretos y las muestras comenzaron a tomar forma. La señorita Marple se encontró particularmente interesada en los diversos enfoques que cada punto de las tejedoras tomaba en su trabajo, señalando los pequeños hábitos y preferencias que hacían que la técnica de cada persona fuera única. Pensó con satisfacción, dando forma a una noche perfectamente ordinaria en St. Mary Me, llena de los simples placeres de la buena compañía y el trabajo productivo. Qué equivocado estaba, luego reflexionaría, que esta evaluación demostraría ser. El reloj en el muro del instituto marcaba las 8 cuando Beatrice Morton se levantó de su asiento. La regla aún firmemente en su mano derecha, encuestó la sala con la satisfacción de alguien revisando tropas bien ordenadas, señalando el progreso que cada miembro había hecho en su misterio. Señoras, anunció, su voz con su nota habitual de autoridad. Creo que este sería un momento apropiado para nuestra pausa de refrescos. Pero antes de participar en la excelente hospitalidad de Esther, debo enfatizar una vez más la importancia de nuestra estricta política libre de nueces esta noche. Caminó con decisión hacia la mesa de té, donde Esther ya estaba levantando la gran tapa marrón con ambas manos. Los cones estaban cuidadosamente colocados en un plato de flores, acompañados de pequeños platos de mermelada y, lo que parecía ser, mantequilla fresca. Ahora, no deseo parecer demasiado cautelosa, continuó Beatrice, ajustando la mirada en Esther con particular penetración. Pero como todos saben bien, incluso el rastro de nueces más pequeño puede resultar extremadamente peligroso para alguien con mi sensibilidad particular. Espero que hayas tenido mucho cuidado con tus preparativos. La cara de Esther se sonrojó ligeramente. Oh, señora Morton, no necesita preocuparse en lo más mínimo. He revisado cada ingrediente 2 veces. La mantequilla es de Marks y Spencer,
claramente etiquetada como libre de nueces, y la mermelada es mi propia reserva de fresa, hecha únicamente con fruta y azúcar. Incluso la harina para los cones proviene de un molino que establece específicamente, no se procesan nueces en sus instalaciones. Hizo un gesto hacia el letrero cuidadosamente escrito a mano, que proclamaba claramente, refrigerios estrictamente libres de nueces. Los cones en sí contienen solo harina, mantequilla, leche y un toque de azúcar, continuó Esther sinceramente. Los mezclé en un tazón que lavé especialmente para la ocasión, e incluso traje mi propia cuchara de madera para asegurarme de que no hubiera contaminación de horneados anteriores. La señorita Marple levantó la vista de su tejido, observando cómo la expresión de Beatrice se suavizó un poco ante la explicación exhaustiva. La alergia de la presidenta era realmente severa, como toda la aldea había aprendido hace algunos años, cuando un desafortunado incidente en un evento de la iglesia requirió la atención inmediata del doctor Haydock. Bueno, entonces, dijo Beatrice, su tono marginalmente menos agudo. Supongo que podemos proceder, aunque espero que todos tengan en cuenta la contaminación cruzada. Por favor, usen las cucharas de servicio proporcionadas en lugar de sus propios cuchillos o tenedores. Los miembros del club comenzaron a dejar de lado su trabajo y avanzaron hacia la mesa del té. La señorita Marple colocó cuidadosamente su muestra rosa sobre la mesa, señalando que había completado casi 15 filas de puntada de estoquinete perfectamente uniforme. Alrededor de la habitación, los otros proyectos misteriosos mostraban diversos grados de progreso. Lucy Dering parecía estar luchando un poco con su hilo de lino, que resultaba rígido y difícil de trabajar. Lo frotaba entre sus dedos periódicamente, como si intentara suavizar su textura. ¿Tienes dificultades, querida?, preguntó la señorita Marple suavemente mientras pasaba junto a la silla de Lucy. Oh, no es nada serio, respondió Lucy, aunque su ceño fruncido sugería lo contrario. Es solo que este lino es muy rígido. Leí en internet que puede suavizarse tratándolo con aceite, pero no estoy segura de si sería apropiado para una muestra que la señora Morton va a inspeccionar. Internet es un recurso maravilloso, asintió suavemente la señorita Marple, aunque quizás los métodos tradicionales sean más seguros cuando uno no está seguro. En la mesa del té, Lady Bantry entretenía a Esther con un relato típicamente divertido del último desastre culinario de su cocinero, mientras la señora Clementa asintía con simpatía y agregaba comentarios suaves. El reverendo se había unido al juego amistoso en la sala contigua, y sus ocasionales exclamaciones de triunfo o consternación proporcionaban un fondo agradable a la charla femenina. Mabel Finch se movía con eficiencia habitual, ofreciendo ayuda para verter té y asistiendo a quien lo necesitara, como alguien acostumbrado al servicio al cliente. Había traído una pequeña bolsa de muestras de tienda y nociones, extendida sobre una mesa auxiliar para quien pudiera estar interesada. «Oh, Mabel», exclamó Beatrice tras aceptar una taza de té y un scone cuidadosamente preparado por Esther. «Veo que has traído algunos de esos acondicionadores de agujas nuevamente. Tan atento de tu parte compartirlos con el club». «No es nada en absoluto», respondió Mabel alegremente, señalando una pequeña botella marrón. El vendedor ambulante dejó varias muestras y pensé que podrían ser útiles. Solo un poco de aceite en las agujas de bambú evita ese molesto chirrido, ya sabes. La señorita Marple aceptó su propia taza de té y tomó una modesta porción de scone, señalando con aprobación la cuidadosa organización de Esther para evitar cualquier posibilidad de contaminación. La mermelada era clara, con fresas enteras visibles, y la mantequilla fresca y dulce. Acababa de regresar a su asiento cuando Beatrice comenzó a hablar nuevamente, tomando el tono particular que usaba para anuncios importantes. Antes de continuar con el trabajo de nuestra noche, debo mencionar que deberemos atender algunos asuntos del club en las próximas semanas. Específicamente, presentaré una contabilidad detallada de nuestros gastos del fondo de hilo en la reunión del próximo mes. Hubo un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. La señorita Marple, cuyos sentidos se habían afinado tras décadas observando la naturaleza humana, notó como varias miradas se volvieron hacia Mabel Finch, cuya expresión alegre parecía congelarse un poco. ¿Una contabilidad? Están perfectamente en orden, y todos saben cuán cuidadosamente administro las compras del club, dijo Mabel Finch, ligeramente sorprendido. Estoy seguro de que lo están, respondió Beatrice sin problemas, volviendo a su asiento con su taza de té. Pero las buenas prácticas exigen una revisión regular de todos los asuntos financieros. Nada personal, usted comprende, pero se deben seguir procedimientos adecuados. Recogió su tejido de punto nuevamente, las agujas circulares de bambú brillaban bajo las luces eléctricas.
Su hilo misterioso resultó ser una encantadora mezcla de lana en un color gris suave, y había estado haciendo un excelente progreso en su muestra. La señorita Marple notó que Beatrice había desarrollado un hábito, común entre muchos nis, humedecer el hilo con sus labios al unirse a una nueva longitud. Era uno de esos pequeños gestos inconscientes que se vuelven segunda naturaleza tras años de trabajar con lana y hilo. Ahora, continuó Beatrice, estableciendo su ritmo familiar de tejer mientras hablaba, realmente debemos mantener nuestro enfoque en la técnica esta noche. Revisaré cada muestra cuidadosamente para la tensión y la uniformidad. Hizo una pausa para examinar su trabajo, manteniéndolo a la luz para verificar irregularidades, mientras se humedecía distraídamente el final del hilo con la lengua antes de continuar con la siguiente fila. La conversación volvió gradualmente a temas más cómodos. Hazel Trent mencionó un nuevo patrón que había estado desarrollando, aunque parecía haber una historia allí que la señorita Marple no podía descifrar. Edith Pique, como de costumbre, trabajaba con concentración tranquila, sus agujas siguiendo el ritmo constante de alguien que había tejido desde la infancia. 10 minutos después, Beatrice se aclaró la garganta por primera vez. La señorita Marple levantó la vista de su propio trabajo para ver a la presidenta frotándose la garganta con una mano libre, una expresión de perplejidad cruzando su rostro. Se aclaró la garganta nuevamente, con más fuerza esta vez. Disculpe, dijo Beatrice, su voz sonando un poco áspera. Parece que he desarrollado un poco de cosquillas. Continuó tejiendo durante otro minuto o dos, pero la señorita Marple notó que su respiración parecía laboriosa. El color en sus mejillas, que había sido normal, comenzaba a profundizarse en un rosa alarmante. S.R. A. Morton. Llamó ansiosamente a desde la mesa del té. ¿Está bien? Se ve muy sonrojada. Beatrice dejó su tejido y presionó ambas manos hacia su garganta. Su respiración ahora era claramente dificultosa, y su rostro estaba tomando un color rojo intenso que la señorita Marple reconoció con creciente alarma. No puedo, jadeó Beatrice, tambaleándose fuera de su silla. Algo está mal. No puedo respirar correctamente. La habitación estalló en actividad. Lady Bantry se puso de pie, golpeando su taza de té. La señora Clement corrió hacia Beatrice, su rostro lleno de preocupación. Es su alergia, gritó Mabel Finch. Alguien busque al doctor Haydock de inmediato. La señorita Marple se movió con rapidez pero con calma hacia Beatrice, que ahora se balanceaba peligrosamente, haciendo sonidos ásperos con cada intento de inhalar. Su rostro se volvía cada vez más rojo e hinchado. El scone, jadeando, señalaba temblorosamente hacia la mesa del té. Oh, Dios mío. ¿Podría haber nueces en el bollo de alguna manera? Pero tuve mucho cuidado, muy cuidado. Lucy Dering corrió hacia la habitación contigua, llamando con urgencia al doctor Haydock mientras las sillas se arrastraban y las voces alarmadas llenaban el aire. Los pesados pasos del inspector Slack se escucharon acercándose rápidamente. Cuando llegó el doctor Haydock, su bolsa médica en la mano y su rostro sombrío de preocupación profesional, Beatrice Morton se había derrumbado en el piso pulido del hall del instituto, respirando de manera superficial, su rostro alarmantemente hinchado. La habitación, que había estado llena de los sonidos pacíficos de agujas haciendo clic y conversaciones suaves, ahora olía a lana y polaco. Pero debajo de esos aromas familiares, la señorita Marple detectó algo completamente distinto, un débil aroma dulce, cálido, que hablaba de nueces tostadas. Mientras el doctor Haydock trabajaba frenéticamente sobre Beatrice, la señorita Marple observaba la habitación con ojos nuevos. Su mirada se posó sobre las agujas de bambú que Beatrice había usado, ahora abandonadas junto a su muestra inacabada. Bajo la luz eléctrica brillante, las puntas lisas de bambú parecían brillar extrañamente, como si hubieran sido tocadas con algún aceite o grasa. Era un detalle que, en medio de la crisis, nadie más parecía notar. El hall del instituto asumió la solemnidad silenciosa que sigue a la tragedia. El doctor Haydock hizo todo lo posible, pero la severa reacción alérgica de Beatrice Morton progresó demasiado rápido para que la intervención médica fuera efectiva. Su cuerpo todavía estaba cubierto con la manta de tejido de la señora Clement, mientras el inspector Slack se movía con la eficiencia metódica de un hombre que había visto escenas similares muchas veces antes. Nadie debe tocar nada, anunció Slack con firmeza, aunque su voz llevaba un matiz de cansancio. Esta habitación queda sellada hasta que podamos determinar exactamente lo que sucedió esta noche. Los miembros sobrevivientes del club de tejido se acurrucaron cerca de las ventanas, sus caras pálidas de conmoción e incredulidad. Esther Vale se sentó con la cabeza entre las manos, repitiendo. Pero yo fui muy cuidadosa,
muy cuidadosa. Mientras Lady Bantry intentaba consolarla con suaves palmaditas en el hombro. La señorita Marple, sin embargo, permaneció silenciosa cerca de la mesa donde el trabajo de Beatrice aún estaba abandonado. Con movimientos cuidadosos, comprendiendo la importancia de preservar la evidencia, estudió la escena sin perturbar nada. Inspector, dijo suavemente, podría sugerir que examinemos más de cerca los materiales de tejido de la señora Morton. Parece haber algo bastante inusual en sus agujas. Slack levantó la vista de su cuaderno. ¿Qué tipo de inusual, señorita Marple? Si observa las puntas de bambú, dijo ella, notará que tienen una apariencia bastante brillante, casi como si hubieran sido tratadas con algún tipo de aceite o acondicionador. Se acercó más, inspeccionando las agujas circulares junto a la muestra inacabada de Beatrice. Bajo la luz eléctrica, la superficie lisa del bambú mostraba una película delgada y reluciente que atrapaba la iluminación de manera persistente. Ahora que lo menciona, dijo Slack lentamente, parece que hay algo allí. Pero, ¿qué tendría eso que ver con su reacción alérgica? Seguramente el problema fue con la comida. La señorita Marple se inclinó ligeramente más cerca de las agujas, cuidando de no tocarlas. Un aroma muy débil emanaba de las puntas de bambú, algo cálido y nuez, decisivamente distinto del olor habitual de la lanolina. Si observa la aguja izquierda, susurró, notará una pequeña gota ámbar. Parece algún tipo de aceite. Slack sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo tocó cuidadosamente contra la gota señalada por la señorita Marple. Cuando presionó la tela sobre una hoja blanca, quedó un halo aceitoso distintivo que se extendía y persistía, en lugar de ser absorbido. Definitivamente es algún tipo de aceite, estuvo de acuerdo Slack. Pero todavía no veo cómo el aceite de la aguja causaría lo que le sucedió a la señora Morton. La mirada de la señorita Marple se desplazó hacia la mesa de nociones que Mabel Finch había dispuesto con sus muestras de tiendas. Entre los diversos artículos dispersos, había una botella marrón en cuclillas con una simple etiqueta blanca. Quizás deberíamos examinar esa botella de acondicionador de agujas, sugirió la señorita Marple. La señora Finch lo mencionó esta noche, y la señora Morton parecía familiarizada con su uso. La botella estaba etiquetada como acondicionador de aguja L en letras negras ordenadas. Slack la levantó cuidadosamente, señalando que la tapa mostraba signos de uso reciente, con un hilo delgado de aceite visible alrededor del borde. Señora Finch, llamó Slack, dirigiéndose hacia donde Mabel estaba sentada entre los otros Nis, conmocionados. ¿Esta botella de acondicionador de agujas, puede contarnos al respecto? Mabel levantó la vista, con los ojos ligeramente enrojecidos. Oh, eso, sí, es algo nuevo que el vendedor ambulante trajo, para prevenir chirridos en las agujas de bambú, ya saben. Solo se requiere una pequeña cantidad en las puntas. Pensé que podría ser útil para los miembros del club. Y la L en la etiqueta representa lanolina, claro, eso es lo que me dijo. Se supone que es puro lenolín para acondicionar el bambú. La bolsa permaneció intacta, pero la tapa de plástico mostraba pequeñas marcas de mordida, como si alguien la hubiera mordido en pánico. Ella trató de usarlo, observó la señorita Marple sombríamente, pero algo salió mal. O no pudo manejarlo en su estado angustiado, o tal vez no hubo tiempo. La señorita Marple asintió pensativamente. La señora Morton era conocida por ser metódica en sus hábitos, siempre mantenía su medicamento de emergencia cerca, y sin embargo, aparentemente, no pudo desplegarlo cuando fue necesario. Volvió su atención al proyecto de tejido de Beatrice. La muestra de lana gris yacía exactamente como había sido abandonada, con el hilo aún unido a la pelota. Lo que me interesa, dijo la señorita Marple a Slack, es cómo el hilo parece haber sido manipulado. Observa cómo el hilo de la señora Morton muestra signos de haber sido humedecido allí, donde se une a la bola principal. Es un hábito común entre los Nis mojar el extremo con la lengua al unir nuevas longitudes. El inspector asintió, aunque su expresión sugería que aún no veía la importancia de la observación. 3 hábitos, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma, la severa alergia a las nueces de la señora Morton, su tendencia a humedecer el hilo mientras trabaja, y la naturaleza generosa de la señora Finch para proporcionar suministros útiles al club. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación con la atención cuidadosa de alguien ensamblando un rompecabezas complejo. El aroma de nueces tostadas todavía parecía colgar débilmente en el aire, aunque la mesa del té había sido examinada a fondo y no se encontró nada sospechoso entre los refrescos cuidadosamente preparados de A. Inspector, creo que podemos determinar que esta tragedia no fue causada por la comida contaminada, dijo la señorita Marple en voz baja.
La respuesta puede estar en esos inocentes suministros de tejido. Slack parecía escéptico. ¿Está sugiriendo que alguien envenenó deliberadamente con las agujas de tejido? Eso me parece bastante descabellado, señorita Marple. No envenenado, exactamente, respondió ella. Pero consideremos esto, los tejidos de punto. Contienen y examinemos las agujas más a fondo, en busca de rastros de alérgenos. Esto requiere un conocimiento detallado y paciencia, acompañado de varios artículos para un examen más exhaustivo de los eventos de la noche anterior. Slack levantó la vista de su cuaderno. La confusión con los boletos, ¿quieres decir? Me pareció una confusión ordinaria. Este tipo de eventos sociales rara vez funciona sin problemas. Pero me pregunto si podríamos examinar los boletos más de cerca, así como los paquetes de papel marrón, dijo la señorita Marple, dirigiéndose hacia donde las muestras restantes se sentaban en sus canastas. La mayoría habían sido desarrolladas la noche anterior, pero algunos permanecieron intactos tras la tragedia. Ahora entonces, dijo la señorita Marple, ajustándose las gafas con firmeza. La joven Lucy mencionó que había traído el número 7, pero recuerdo claramente a la señora Pique diciendo algo sobre números confundidos. Slack asintió, consultando sus notas de la noche anterior. La señora Pique atrajo inicialmente el número 3, y la señorita Dering obtuvo el número 7, pero hubo cierta confusión, y lo solucionaron entre ellos. La señorita Marple se acercó al trabajo abandonado de Lucy sobre la mesa. El hilo de lino, proveniente del paquete número 7, se extendía junto a su muestra parcialmente completa, con el envoltorio de papel marrón arrugado cerca. Si examinas este documento, dijo alisando el envoltorio con cuidado, notarás algo interesante. El papel lleva el número 7 en tinta negra, pero el número parece inclinarse claramente a la izquierda, distinto de los otros boletos. Ese es un escritor zurdo. La mayoría de los demás números fueron escritos por diestros. Precisamente. Y si miras aquí, señaló la señorita Marple en una esquina del papel, hay una pequeña mancha de grasa y lo que parece ser una marca de precio hecha con lápiz, del tipo que uno encuentra en papel de seda de tienda. Dirigieron su atención a la pequeña canasta donde se guardaban los boletos numerados. Varios papeles arrugados permanecieron dentro, los suavizaron cuidadosamente sobre la mesa. Mira aquí, dijo después de un momento. Hay dos números 7. Este primero está escrito en la misma mano que la mayoría, pero este segundo muestra claramente la inclinación zurda mencionada. La señorita Marple asintió pensativamente. Creo que alguien preparó un boleto adicional y lo sustituyó durante el sorteo, pero eso plantea la cuestión. ¿Por qué alguien se esforzaría tanto por un simple ejercicio de tejido? Se dirigieron a examinar el esquema de Lucy más de cerca. El hilo de mezcla de lino era bastante rígido, como se había quejado la noche anterior, pero había algo más que llamó la atención de la señorita Marple. Siente la textura de este hilo, sugirió a Slack. Compáralo con el lino de aquel otro paquete. El inspector manejó ambos hilos cuidadosamente, notando la diferencia de inmediato. Este se siente un poco pegajoso, casi como si hubiera sido tratado con algo. La señorita Dering mencionó que había leído sobre suavizar el lino con aceite. Me pregunto si intentó tratar este hilo antes de la reunión. Justo entonces, Lucy apareció en la puerta del pasillo, su joven rostro dibujado por la preocupación y la falta de sueño. Oh, señorita Marple, inspector Slack, dijo con un hilo de voz nervioso, espero que no les importe que regrese. No podía dejar de pensar en la pobre señora Morton, y me preguntaba si podía ayudar en algo. En realidad, querida, es posible que puedas aclarar algo para nosotros, dijo suavemente la señorita Marple. Tu hilo misterioso de anoche, la mezcla de lino, ¿lo trataste con algo antes de la reunión? La cara de Lucy se iluminó ligeramente. Oh, sí, admitió. Intenté algo que leí en línea. Internet sugería que podría suavizar el lino frotándolo con aceite. Así que lo probé ayer por la tarde, pero solo usé aceite de oliva de la cocina. Mi madre cultiva hierbas en él, así que sabía que era perfectamente puro. ¿Y estás bastante segura de que era aceite de oliva, nada más? Preguntó la señorita Marple, con suavidad. Absolutamente segura, respondió Lucy. Lo tomé de la botella en el armario de nuestra cocina. Aceite de oliva virgen extra, decía la etiqueta. Slack tomó notas mientras la señorita Marple continuaba su gentil interrogatorio. Ahora, sobre el sorteo de boletos anoche, ¿puedes recordar exactamente cómo llegaste a recibir el paquete número 7? Preguntó, inclinándose ligeramente, mostrando interés y calma. Lucy frunció el ceño, claramente tratando de recordar los detalles.
Bueno, dibujé un boleto de la canasta de la señora Morton, y tenía el número 7 escrito, dijo, vacilante. Pero luego la señora Pique dijo algo sobre tener el número 3, y parecía haber cierta confusión sobre qué paquetes pertenecían a quién. ¿La señora Morton dibujó un boleto? Intervino Slack, con curiosidad contenida. Oh, sí, ella dibujó uno primero, como presidenta. Creo que inicialmente tenía el número 3, pero de alguna manera terminó con el número 7. La señora Morton era bastante particular al seguir los procedimientos adecuados, por lo que parecía un poco nerviosa por la confusión, explicó Lucy. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. Entonces, la señora Morton originalmente atrajo el número 3, pero terminó con el número 7, el paquete que contenía el lino tratado con aceite. Supongo que sí, asintió Lucy. Aunque no estoy segura de cómo ocurrió el cambio. Todo era un poco caótico con tanta gente dibujando boletos a la vez. Después de que Lucy se fue, prometiendo regresar si recordaba otros detalles, la señorita Marple y Slack continuaron su examen de la evidencia. Está comenzando a parecer que alguien diseñó deliberadamente la situación para que la señora Morton recibiera ese paquete en particular, observó Slack, con creciente preocupación. De hecho, dijo la señorita Marple, reflexiva, y el hecho de que el lino había sido pretratado con aceite, incluso aceite de oliva inocente, lo habría hecho sentir diferente del hilo ordinario. Alguien familiarizado con los textiles lo habría notado de inmediato. La señorita Marple recogió el papel marrón que había envuelto el paquete número 7, estudiando la marca de lápiz más de cerca. Esta notación de precios, dijo, señalando las débiles marcas, tiene un estilo muy particular, la forma en que se forman los números y esa marca de fracción distintiva. Creo que he visto marcas similares antes. ¿Dónde habría sido eso? Preguntó Slack, intrigado. En la lana de Finch y la víveda serie, explicó ella. La señora Finch tiene una forma muy característica de marcar sus precios en papel de seda. Usa un tipo particular de lápiz y tiene un método distintivo para escribir fracciones. Slack levantó la vista bruscamente. ¿Está sugiriendo que la señora Finch preparó ese paquete? Estoy sugiriendo que el papel vino de su tienda, al menos, respondió la señorita Marple. Queda por determinar si ella preparó el paquete o si alguien más usó sus materiales. Miss Marple se movió para examinar la evidencia restante con renovado interés. Cuanto más estudiaba los detalles de los eventos de la noche, más convencida se sentía de que la muerte de Beatrice Morton había sido cuidadosamente planificada, utilizando los rituales inocentes del club de tejido como cubierta para un asesinato. 2 intercambios, murmuró para sí misma. El intercambio de boletos que aseguró que la señora Morton recibiera el hilo tratado, y tal vez otro intercambio, la sustitución de la lanolina genuina con algo mucho más peligroso. La luz de la mañana gris que se filtraba a través de las ventanas del instituto parecía resaltar cada detalle con claridad cristalina, y la señorita Marple sintió la sensación familiar de que las piezas del rompecabezas caían en su lugar, como siempre ocurría en sus investigaciones más exitosas. Alguien había utilizado el acogedor mundo familiar del club de tejido para cometer un asesinato muy inteligente. El doctor Haydock llegó al instituto poco antes del mediodía, llevando su bolsa médica negra y mostrando la seriedad que acompañaba sus deberes profesionales más importantes. El inspector Slack había solicitado un examen preliminar de las circunstancias que rodeaban la muerte de Beatrice Morton, y los hallazgos del médico serían cruciales para entender lo ocurrido. Anafilaxis clásica, anunció después de consultar sus notas. Caso de libro de texto, me temo. La hinchazón, la angustia respiratoria, la rapidez del inicio, todo consistente con la reacción alérgica severa a las nueces. La señorita Marple, que había permanecido en el pasillo durante las investigaciones de la mañana, levantó la vista desde donde había estado observando silenciosamente los arreglos de mesa de té, que permanecían exactamente como se habían dejado la noche anterior. ¿Y no encontraste otros factores contribuyentes, médico? ¿No hay signos de envenenamiento o lesiones físicas? Preguntó, con tono inquisitivo pero calmado. Ninguno en absoluto, respondió el doctor Haydock. Lo que sea que causó la reacción de la señora Morton, definitivamente fue un alérgeno, y casi con certeza de alguna variedad de nueces. La pregunta es cómo entró en contacto con ellos, cuando todos fueron tan cuidadosos con los refrescos. Hizo un gesto hacia la mesa del té, donde la vajilla de aval todavía se veía en la luz gris de la mañana. Hemos probado todo a fondo, dijo. No hay rastro de nueces en ninguno de los elementos. La mantequilla, la mermelada, incluso la harina que la señora Vale usó, completamente limpia.
El doctor Haydock asintió con aprobación. La señora Vale tenía razón al ser tan cuidadosa. He tratado las reacciones de la señora Morton antes, y siempre fueron extremadamente severas. Incluso la contaminación más pequeña podría haber sido fatal. La señorita Marple se acercó a la mesa del té, su atención centrada en los detalles que otros podrían haber pasado por alto. Las tazas y los platos estaban dispuestos en filas ordenadas, la jarra de leche junto al azúcar, y el cartel de refrescos estrictamente sin nueces permanecía apoyado contra la gran tetera marrón. Doctor Haydock, dijo pensativamente. Usted mencionó que ha tratado las reacciones alérgicas de la señora Morton antes. Las reacciones de contacto fueron ciertamente posibles con alguien tan sensible, aunque generalmente menos severas que lo que vimos anoche. ¿Por qué lo pregunta? La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, examinaba un té acogedor que cubría la gran tetera marrón, hecho en una alegre lana amarilla con pequeñas flores azules, tejido a mano en un patrón tradicional. Inspector, dijo de repente, ¿podría mirar dentro de este té acogedor? Parece que hay iniciales bordadas en el forro interno. Slack levantó cuidadosamente el acogedor, revelando las letras MF cosidas en un pequeño hilo de algodón blanco. ¿La sustancia huele a usted?, preguntó la señorita Marple. Tiene un olor completamente diferente. Bastante inusual, en realidad. Bastante agradable, pero definitivamente no es lanolina. Slack tomó notas mientras la señorita Marple continuaba su examen de la mesa del té. Se dio cuenta de que uno de los marcadores de puntadas de la colección de Mabel tenía una pequeña mancha de la misma sustancia aceitosa encontrada en las agujas de Beatrice. Parece que alguien fue bastante generoso con este llamado acondicionador de agujas, observó. Mira aquí, inspector, este marcador de puntadas muestra evidencia clara de haber sido manipulado con dedos aceitosos. Volviendo al trabajo abandonado de Beatrice, la señorita Marple estudió la muestra de tensión con más cuidado. Bajo buena luz, pudo ver que dos filas en particular mostraban una textura ligeramente diferente del resto, como si el hilo hubiera pasado por dedos tratados con aceite en esos puntos específicos. Doctor Haydock, dijo, si alguien con manos aceitosas que contenían residuos de nueces hubiera manejado el hilo, y si ese hilo se humedeció y tocó los labios repetidamente, el alérgeno se transferiría directamente a la boca y se absorbería a través de las membranas mucosas. El médico asintió sombríamente. Sería un método de entrega extremadamente eficiente, en realidad, mucho más que un simple contacto de la piel, dijo la señorita Marple, con voz calmada pero firme. Slack comenzaba a parecer decididamente incómodo. ¿Está sugiriendo que alguien contaminó deliberadamente los materiales de tejer de la señora Morton con aceite de nueces?, preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Estoy sugiriendo que debemos mirar con mucho cuidado lo que tuvimos la oportunidad de manejar, tanto el acondicionador de aguja como el trabajo de la señora Morton, respondió la señorita Marple suavemente. Dirigió su atención a la evidencia reunida, observando los diversos arenques rojos que parecían apuntar en diferentes direcciones. Hubo el obvio resentimiento de Hazel Trent por una queja pasada con Beatrice, algo sobre un patrón descalificado que claramente había causado malos sentimientos. Hubo el inocente experimento de Lucy con el tratamiento con aceite, que fácilmente podría malinterpretarse como sospechoso, y estaba el comportamiento tranquilo de Edith Pique, que podría ocultar cualquier cantidad de rencores privados. Lo interesante de este caso, inspector, reflexionó la señorita Marple, es cuántas acciones perfectamente inocentes podrían parecer sospechosas bajo escrutinio. El tratamiento con aceite de la señorita Dering, el resentimiento de la señora Trent, incluso la tranquilidad habitual de la señora Pique. Cualquiera de ellos podría proporcionar un motivo u oportunidad si se buscara un sospechoso conveniente. El doctor Haydock empacó su bolsa médica con movimientos eficientes. Bueno, sea cual sea el método, dijo, puedo asegurarle que la señora Morton murió de alergia a las nueces, pura y simple. No es posible otra causa de muerte, dados los síntomas que observé. Después de que el médico se fue, la señorita Marple y el inspector Slack continuaron su examen metódico de la evidencia. La pequeña botella marrón, con su etiqueta engañosa, parecía estar en el centro de todo. Sin embargo, probar la sustitución deliberada requeriría más que evidencia circunstancial. La pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, dijo la señorita Marple mientras reescribía cuidadosamente el tejido de Beatrice en papel limpio, no es solo quién tuvo la oportunidad de sustituir el contenido de esa botella, sino quién habría sabido lo suficiente sobre los hábitos de la señora Morton para predecir exactamente cómo se transferiría la contaminación. Se detuvo junto a la mesa de té una última vez,
señalando la cuidadosa disposición de las tazas y la forma considerada en que todo se había presentado para la comodidad de los miembros del club. Alguien que sabía sobre las rutinas del club de tejer, sobre la severa alergia de la señora Morton y sobre sus hábitos particulares cuando trabaja con hilo, alguien que podría moverse libremente por la habitación, ofreciendo asistencia útil sin levantar sospechas. La luz de la tarde gris comenzaba a desvanecerse mientras se preparaban para salir del hall del instituto. Mañana traería nuevas preguntas, y la señorita Marple esperaba respuestas más claras sobre quién había convertido una agradable noche de tejido caritativo en una ocasión para el asesinato. Pero ya sentía la familiar sensación conmovedora de entendimiento que le decía que la solución comenzaba a tomar forma en su mente. El tercer día de la investigación amaneció crujiente y claro, con la luz solar de otoño que se filtraba a través de las altas ventanas del hall del instituto. La señorita Marple llegó temprano, llevando una pequeña lupa y usando la expresión decidida de alguien que tenía la intención de examinar cada detalle con el mayor cuidado. El inspector Slack ya estaba allí, después de haber pasado un tiempo considerable la noche anterior pensando en la creciente complejidad del caso. La evidencia parecía apuntar en varias direcciones a la vez, y estaba agradecido por el enfoque metódico de la señorita Marple para clasificar las diversas posibilidades. He estado pensando en esa botella, anunció la señorita Marple sin preámbulo, específicamente sobre la etiqueta y cómo podría haber sido alterada. Se movió hacia donde la botella marrón del supuesto acondicionador de agujas se sentaba en la tabla de evidencia, colocándola cuidadosamente bajo la brillante luz de la mañana que se vertía a través de las ventanas orientales. Si examina la etiqueta muy de cerca, inspector, creo que encontrará algunos detalles interesantes que no eran visibles bajo iluminación eléctrica, dijo, inclinándose con concentración. Slack se unió a ella, entrecerrando los ojos sobre la etiqueta de papel blanco, con letras negras y ordenadas que proclamaban acondicionador de aguja L. A primera vista parecía ordinaria, pero cuando sus ojos se ajustaron a la fuerte luz natural, comenzaron a notar lo que la señorita Marple había señalado. Hay algo debajo, dijo lentamente. Letras fantasmas, como si se hubiera eliminado otra etiqueta y ésta se hubiera pegado sobre ella. Precisamente, asintió la señorita Marple, y si miras el borde aquí, puedes distinguir la curva de lo que podría ser una G, y allá, la cola de lo que podría ser una D. La etiqueta original fue eliminada, pero no del todo. La señorita Marple le entregó su lupa, y bajo su vista mejorada, las letras fantasmas se volvieron más distintas. La sugerencia era claramente visible, junto con lo que parecía ser letras parciales que podrían significar aceite. Aceite de maní, dijo Slack con un repentino entendimiento. Alguien retiró una botella de aceite de maní para que pareciera lanolina. Y el aceite de maní, añadió la señorita Marple, como estoy segura que sabes, es exactamente el tipo de sustancia que resultaría fatal para alguien con la alergia severa de la señora Morton. Dirigieron su atención a la tapa de rosca de la botella, que la señorita Marple examinó con particular interés. Debajo de la lupa, pudo ver que alguien había rascado una pequeña letra M en el metal, con lo que parecía ser un instrumento afilado. Una aguja de tejer dejaría exactamente ese tipo de marca, observó, y es el tipo de detalle que alguien podría usar para identificar sus propios suministros al compartirlos con los demás. Slack tomó notas cuidadosas mientras la señorita Marple continuaba examinando la evidencia física. En la mesa cercana se encontraban varios marcadores de puntadas de la colección de Mabel, y uno de ellos mostró una mancha distinta de la misma sustancia aceitosa encontrada en las agujas de bambú de Beatrice. Parece que quien aplicó este falso acondicionador no fue del todo cuidadoso al evitar la contaminación de otros elementos, señaló la señorita Marple. Este marcador de puntada claramente ha sido manejado por alguien con dedos aceitosos. Al moverse para examinar el proyecto de tejido abandonado de Beatrice una vez más, la señorita Marple pudo ver bajo la brillante luz del día que dos filas de la muestra de tensión mostraban una textura claramente diferente del trabajo circundante. Mira aquí, inspector, dijo con énfasis. Estas filas particulares parecen haber sido tejidas con hilo que pasó por manos tratadas. La lana tiene una ligera cualidad brillante que es bastante diferente del resto del trabajo. Slack estudió la evidencia con creciente preocupación. Está construyendo un caso para un asesinato deliberado, señorita Marple, pero aún debemos considerar las otras posibilidades. ¿Qué pasa con el obvio resentimiento de la señorita Trent hacia la señora Morton, o el experimento de aceite de la señorita Dering que salió mal de alguna manera? La señorita Marple asintió pensativamente. De hecho, hay varios arenques rojos que fácilmente podrían engañar a cualquier investigación. La queja de la señorita Trent sobre su patrón descalificado proporciona un motivo claro para el resentimiento,
y el inocente intento de la señorita Dering de suavizar el lino con aceite de oliva ciertamente podría parecer sospechoso para alguien no familiarizado con los hechos, dijo, mirando por la ventana la pacífica calle del pueblo, donde la vida ordinaria continuaba, ajena a la tragedia que había ocurrido dentro de estos muros. Luego está la tranquilidad habitual de la señora Pique, que podría ocultar cualquier cantidad de rencores o resentimientos privados. La gente a menudo asume que los tranquilos albergan animosidades secretas. Slack consultó su cuaderno, donde había estado grabando detalles sobre cada uno de los miembros del club de tejido. Cualquiera de ellos podría haber traído aceite a la reunión. Cualquiera de ellos podría haber tenido acceso a las agujas de la señora Morton durante la confusión de la noche. Verdadero, admitió Slack. Pero considere esto, quien sustituyó el contenido de esa botella tenía que saber varias cosas muy específicas. Primero, continuó la señorita Marple, su tono suave pero firme, necesitaban entender la alergia severa de la señora Morton y exactamente cómo podría activarse. En segundo lugar, necesitaban conocer sus hábitos personales al tejer, particularmente su tendencia a humedecer los extremos del hilo con sus labios. La señorita Marple regresó a la tabla de pruebas, donde los diversos artículos contaban su historia silenciosa de planificación cuidadosa y engaño deliberado. Tercero, añadió, necesitaban acceso tanto a la botella original como a un aceite sustituto adecuado. Y, finalmente, necesitaban la capacidad de moverse por la habitación libremente, ofreciendo ayuda útil sin despertar sospecha. Ella recogió uno de los paquetes de Scoin Mystery, señalando nuevamente las marcas de lápiz de precios distintivas en el envoltorio de papel marrón. Estas marcas son bastante características, inspector. La forma en que se forman los números, el estilo particular de notación fraccional. He visto esta técnica exacta antes. ¿Dónde habría estado eso? Preguntó Slack, intrigado. En la lana de Finch y la Beda serie, respondió la señorita Marple. La señora Finch tiene una forma muy distintiva de marcar precios en papel de seda. Ella usa un lápiz especial y ha desarrollado su propio sistema de taquigrafía durante años de trabajo. Slack levantó la vista bruscamente. Entonces, el papel vino de su tienda, pero eso no necesariamente significa que ella misma preparara el paquete. No, de hecho, asintió Marple. Pero sí sugiere que quien lo preparó tenía acceso a los materiales de su tienda. Y considere la secuencia de eventos. El boleto duplicado que aseguró que la señora Morton recibiera el hilo de lino tratado con aceite, la oferta de ayuda con el acondicionador de agujas que en realidad era aceite de maní, y la asistencia general con el servicio de té, que brindó múltiples oportunidades de contaminación. La señorita Marple examinó el té acogedor con el monograma MF una vez más, señalando cuán húmedo permaneció alrededor del área de los picos. Alguien que conocía las rutinas del club de tejido íntimamente, alguien que podía ofrecer ayuda y suministros sin parecer fuera de lugar, alguien que tenía tanto el conocimiento como la oportunidad de orquestar este asesinato muy inteligente. El sol de la mañana había subido más alto, lanzando sombras afiladas a través de la mesa de evidencia y destacando cada detalle con claridad de cristal. La señorita Marple sintió esa sensación familiar de piezas que caían en su lugar, la misma que siempre acompañaba sus investigaciones más exitosas. Pero debemos tener mucho cuidado de no llegar a conclusiones, advirtió Slack. La evidencia debe hablar por sí misma, y debemos seguirla a donde sea que conduzca, independientemente de nuestros sentimientos personales sobre las personas involucradas. Mientras se preparaban para abandonar el hall del instituto para otro día de investigación, la señorita Marple no pudo evitar reflexionar sobre cómo el acogedor mundo familiar de la vida de la aldea podría ocultar una planificación tan cuidadosa y una intención mortal. Alguien había usado los rituales inocentes del tejido caritativo para cometer un asesinato, y ella estaba decidida a ver que la justicia se hiciera para la pobre Beatrix Morton. La señorita Marple había pasado la noche en su sala de estar, tejiendo en silencio y pensando en las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Beatrix Morton. Algo sobre el caso continuaba molestándola, un sentido persistente de que todavía había pruebas esperando ser descubiertas. Eran casi las 11 cuando tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que pensara que conocía los hábitos de las mujeres mayores de la aldea. Ella telefoneó al inspector Slack. Inspector, espero no molestarle demasiado tarde en la noche, dijo con voz tranquila pero urgente, pero he estado pensando en la tienda de la señora Finch. ¿Podría valer la pena que alguien vigile las instalaciones esta noche? La voz de Slack estaba cansada, pero alerta. ¿Qué tipo de vigilancia, señorita Marple? ¿Espera que suceda algo? Tengo la sensación de que alguien podría desear ordenar cualquier cabina suelta que pudiera resultar inconveniente,
El tipo de orden que se hace mejor cuando es poco probable que se observe. Dentro de la hora, el sargento Lake se había colocado discretamente frente a la pared de Finch y la beta serie, listo para lo que asumió sería una vigilancia nocturna tranquila. La tienda estaba oscura y silenciosa entre la fila de negocios de la aldea, su alegre ventana de hilos de otoño apenas visible bajo la pálida luz de la luna. Era casi medianoche cuando apareció una figura en la entrada lateral de la tienda, moviéndose con el sigiloso cuidado de alguien que no deseaba ser visto. El sargento Lake observó con creciente interés mientras Mabel Finch se dejaba entrar en sus propias instalaciones, llevando lo que parecía ser un gran saco de lienzo. El agente esperó varios minutos antes de acercarse, dándole tiempo a la señora Finch para involucrarse completamente en cualquier actividad que realizara tan tarde. Señora Finch, sargento Lake aquí, llamó finalmente, con voz firme. ¿Podría darle una palabra? El silencio que siguió se prolongó tanto que Lake comenzó a preguntarse si había imaginado la figura que había visto entrar. Finalmente, los pasos se acercaron a la puerta, y la voz de Mabel gritó con alegría forzada. «Oh, sargento Lake, qué sorpresa. Solo estaba haciendo un poco de orden». Cuando abrió la puerta, Lake pudo ver que su apariencia generalmente ordenada estaba algo desaliñada. Su cabello había escapado de sus alfileres habituales, y había manchas en su cardigan que parecían polvo y escombros. «Un poco tarde para ordenar, ¿no es así, señora Finch?», preguntó Lake. «¿Le importa si entro y veo en qué está trabajando?». El interior de la tienda estaba ligeramente iluminado por una sola lámpara cerca del mostrador trasero, creando piscinas de luz y sombra entre las pantallas familiares de hilos y nociones. Lo que inmediatamente llamó la atención de Lake fue el saco de lona abierto cerca de la parte trasera de la tienda, lleno de lo que parecía ser varios trozos de basura y papel. Simplemente eliminando algunas acciones antiguas, dijo Mabel rápidamente, moviéndose para posicionarse entre el sargento y el saco. «Ya sabe cómo se acumulan estas cosas. Es mejor deshacerse de ellas adecuadamente que dejar que desordenen las áreas de almacenamiento». Lake se acercó al saco con interés profesional, señalando la variedad de artículos que contenía: papel de seda marrón, el tipo que se usa para envolver compras, un rollo de lápiz especial que había visto usado para el marcado de precios, un puñado de pequeños boletos de papel en blanco, listos para numerar. «Interesante colección de basura», observó suavemente. «¿Le importa si la examino más de cerca?». En la parte inferior del saco, parcialmente oculto debajo del papel de seda, había una pequeña lata de desechos de la tienda. Lake la levantó con cuidado, señalando que contenía elementos que parecían mucho más significativos que los referentes ordinarios: un fragmento desgarrado de la etiqueta de la botella, mostrando solo letras parciales que leían nueces en impresión comercial, un pequeño recibo blanco, arrugado pero aún legible, con la anotación de aceite de cacahuete, fechada 3 días antes. «Ahora, esto es interesante», dijo Lake, sosteniendo el recibo. «Aceite de nuez molida de los tenderos. ¿Alguna razón en particular por la que compraría aceite de cocina, señora Finch? Pensé que su tienda se especializaba en artículos de lana y beta serie». La cara de Mabel se había vuelto bastante pálida bajo la luz de la lámpara. «Oh, eso, bueno», dijo, con voz temblorosa. «Uno usa aceite para todo tipo de cosas en el trabajo del taller: tijeras lubricantes, bisagras chirriantes, nada inusual en eso». Lake continuó su examen del contenido de las latas de la trastienda, encontrando artículos adicionales que hicieron que su pulso se acelerara con la emoción profesional. Entre los escombros había varios fragmentos más de boletos y lo que parecía ser los restos de una etiqueta comercial que había sido destrozada deliberadamente. Pero fue su descubrimiento en la parte trasera de la tienda lo que proporcionó la evidencia más condenatoria. En una obra de trabajo cerca de la ventana se encontraba una bandeja poco profunda que contenía 2 ovillos de hilo de lino. Uno permaneció seco y normal al tacto, pero el otro mostró signos claros de haber sido tratado con algún tipo de aceite, dejándolo con una textura ligeramente pegajosa y un aroma débil, pero claramente de nuez. «Señora Finch», dijo Lake en voz baja, «creo que es mejor que venga conmigo a la estación. El inspector Slack querrá tener una palabra con usted sobre estos elementos». La fachada compuesta de Mabel finalmente se rompió por completo. «No se suponía que sucediera así», murmuró, apenas por encima de un susurro. «Nunca quise que nadie se lastimara gravemente. Se suponía que era solo una advertencia, lo suficiente como para hacerla pensar 2 veces sobre sus planes». Lake tomó nota cuidadosa de esta admisión, reuniendo la evidencia que resultaría crucial para resolver el asesinato de Beatrix Morton.
La visita de medianoche para deshacerse de materiales incriminatorios había proporcionado exactamente el avance que la intuición de la señorita Marple había sugerido que podría ocurrir. Mientras escoltaba a Mabel fuera de la tienda, Lake no pudo evitar admirar la visión de la anciana. La señorita Marple había entendido algo fundamental sobre la naturaleza humana. La culpa y el miedo eventualmente llevan al autor a intentar eliminar la evidencia, y tales intentos a menudo proporcionan precisamente la prueba que los investigadores necesitan. La tranquila calle del pueblo pareció contener la respiración mientras caminaban hacia la estación de policía, donde el inspector Slack esperó para escuchar los detalles de lo que prometía ser una entrevista esclarecedora. Detrás de ellos, la lana de Finch y la veda serie estaban vacías y oscuras. Su alegre ventana de hilos de otoño ahora se mostraba desolada bajo la pálida luz de la luna. El acogedor mundo del comercio de la aldea había revelado secretos mucho más oscuros de los que nadie podría haber imaginado. Por la mañana, la señorita Marple reflexionó mientras finalmente se preparaba para la cama. Las últimas piezas del rompecabezas probablemente estarían en su lugar. La expedición de medianoche había proporcionado la evidencia final necesaria para demostrar cómo una simple noche de tejido se había transformado en una ocasión para el asesinato. Pero, incluso cuando la justicia se acercaba a cumplirse, no pudo evitar sentir tristeza por la forma en que el miedo y la desesperación habían llevado a alguien a medidas tan extremas. El corazón humano, ella sabía por larga experiencia, era capaz de gran bondad y terrible oscuridad, coexistiendo a menudo uno al lado del otro en la misma persona. Mañana traería las revelaciones finales, pero esta noche diría una oración tranquila por todos los interesados, víctimas y perpetradores por igual. La mañana siguiente a la escapada de medianoche de Mabel Finch trajo al inspector Slack al hall del instituto con un propósito renovado. Armado con la evidencia descubierta en la tienda de lana, ahora podía ver la escena del crimen con una comprensión mucho más clara de lo que realmente había sucedido esa noche fatal. La señorita Marple llegó poco después del desayuno, llevando su bolsa de punto y usando la expresión satisfecha de alguien cuyas teorías comenzaban a ser respaldadas por evidencia concreta. Confío en que la vigilancia del sargento Lake demostró ser fructífera, dijo sin preámbulo. De hecho, lo hizo, confirmó Slack. El intento de la señora Finch de deshacerse de la evidencia nos ha proporcionado varias piezas cruciales del rompecabezas, incluido un recibo de aceite de cacahuete comprado 3 días antes de la reunión del club de tejido. La señorita Marple asintió pensativamente. Sospechaba tanto, murmuró, pero creo que puede haber evidencia adicional aquí en el salón que aún no hemos descubierto, particularmente con respecto a la preparación de esa etiqueta falsa. Se movió hacia la pequeña área de cocina en la parte trasera del hall del instituto, donde una modesta gama de gas servía para preparar refrescos durante varias funciones de la aldea. La gama era antigua pero bien mantenida, con un pequeño horno y varios anillos de quemadores que mostraban signos de uso regular. Si alguien necesitara deshacerse de las etiquetas incriminatorias de forma rápida y completa, dijo, abriendo la puerta del horno y mirando dentro, qué mejor lugar que un incendio conveniente. El inspector Slack se unió a su examen, señalando inmediatamente que el interior mostraba signos de uso reciente. Entre la acumulación normal de residuos de cocción había varios fragmentos ennegrecidos, pequeños, claramente diferentes de los restos de alimentos ordinarios. El papel quemado, dijo, extrayendo cuidadosamente una de las piezas más grandes con pinzas. Y mira aquí, todavía hay parte de una carta visible. Bajo examen minucioso, el fragmento mostraba los restos fantasmales de lo que parecía ser impresión comercial. Las letras Laño apenas eran discernibles en el fondo carbonizado. Lanolina, dijo la señorita Marple con satisfacción. Alguien quemó la etiqueta de lenolina original después de quitarla de la botella, probablemente para asegurarse de que no quedara rastro de lo que la botella había contenido originalmente. Continuaron su búsqueda dentro de la gama, encontrando fragmentos adicionales que contaban una historia clara de disposición apresurada. Varias piezas pequeñas de material adhesivo, del tipo utilizado para etiquetas de productos, se habían reducido a rizos frágiles por el calor. La pregunta es cuándo tuvo lugar esta quema, reflexionó Slack. Hubiera requerido acceso a la cocina del instituto, y preferiblemente un momento en que la actividad pasara desapercibida. Miss Marple consideró esto con cuidado. El club de tejido tiene acceso a la cocina para la preparación del té, explicó, y ciertamente hubo suficiente confusión durante los eventos de la noche como para que alguien pudiera deslizarse brevemente sin ser notado. Al regresar al salón principal, volvieron su atención una vez más a la botella del supuesto acondicionador de agujas. En la clara luz de la mañana, la evidencia de manipulación parecía aún más obvia que antes. Mira los bordes de esta etiqueta,
señaló la señorita Marple. Son notablemente nítidos y limpios, como si la etiqueta se hubiera aplicado muy recientemente. Compara con otros artículos de la tienda de la señora Finch. Sus etiquetas muestran el ligero ablandamiento y desgaste que proviene del manejo normal con el tiempo. Giró cuidadosamente la botella, señalando un pequeño punto de lápiz en la parte inferior de la etiqueta. Aquí tenemos la marca de lápiz de precios característica de la señora Finch, de 3 días antes de la reunión. Morton habría manejado repetidamente esta nuez mientras se tejía, humedeciendo los extremos con los labios al unir nuevas longitudes. Revisó los boletos numerados una vez más. El estilo de escritura zurdo era bastante distintivo. Comparó cuidadosamente la escritura a mano con los otros ejemplares. La señora Finch es zurda, como había observado al verla escribir en su libro de contabilidad. La señora Trent y la señorita Dering son diestras, y la artritis de la señora Pike hace que su escritura sea muy diferente de cualquiera de estas muestras. La evidencia estaba aumentando sistemáticamente, cada pieza encajando en un patrón coherente que apuntaba hacia una premeditación cuidadosa, en lugar de una contaminación accidental. Pero no debemos olvidar los arenques rojos, advirtió la señorita Marple, con tono firme. El obvio resentimiento de la señorita Trent por su patrón descalificado, el inocente experimento de tratamiento de petróleo de la señorita Dering, el comportamiento tranquilo de la señora Pike, que podría ocultar quejas, cualquiera de estos podría engañar fácilmente una investigación. Lino con aceite, aunque fuera inofensivo aceite de oliva, se torcería fácilmente para sugerir culpabilidad donde no existía ninguna. Slack cerró su cuaderno con una sensación de satisfacción, pero la evidencia física contaba una historia completamente diferente. El recibo de aceite de maní, los fragmentos de etiqueta quemada, la escritura distintiva en el boleto duplicado, todos apuntaban en la misma dirección. La señorita Marple asintió pensativamente. De hecho, lo hacen, murmuró. Lo que tenemos aquí es un asesinato muy cuidadosamente planificado, disfrazado de una reacción alérgica accidental y diseñado para sospechar de partes inocentes. Mientras se preparaban para abandonar el hall del instituto, ella reflexionó sobre cómo el acogedor mundo de las artesanías de la aldea había sido corrompido por el miedo y la codicia. Alguien había usado los rituales familiares de tejido caritativo para cometer un asesinato, creyendo que el entorno inocente proporcionaría un camuflaje perfecto para sus intenciones mortales. Mañana traería la confrontación final, cuando se presentara toda la evidencia y la verdad finalmente se revelara. Pero esta noche, la señorita Marple diría otra oración tranquila, pidiendo que se sirviera la justicia y por la serenidad que llega cuando la verdad finalmente emerge del engaño. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse a través de las altas ventanas mientras bloqueaban el hall del instituto detrás de ellos, dejando la escena del crimen para esperar su capítulo final. La noche antes de la confrontación final encontró a la señorita Marple en su sala de estar, sus agujas de tejer moviéndose con su ritmo constante habitual, mientras trabajaba en un suéter azul suave para la caja de caridad de la iglesia. Pero su mente no estaba en el patrón simple ante ella. En cambio, estaba reconstruyendo cuidadosamente la secuencia de eventos que habían llevado a la muerte de Beatrice Morton. El inspector Slack había telefoneado antes para confirmar que Mabel Finch estaba detenida en la estación, aunque había dicho poco más allá de su admisión inicial de que el plan había salido mal. Mañana traería la reunión formal donde se presentaría toda la evidencia y se revelaría la verdad completa. La señorita Marple dejó sus agujas y se trasladó a su escritorio, donde comenzó a tomar notas cuidadosas sobre los dos intercambios cruciales que habían hecho posible el asesinato. Cuanto más consideraba la planificación involucrada, más impresionada se sentía por el pensamiento meticuloso que había entrado en el esquema, incluso mientras deploraba su propósito mortal. El primer intercambio había sido la sustitución de una lanolina inofensiva con aceite de maní en la botella del acondicionador de agujas. Esto había requerido una preparación avanzada, incluida la compra del aceite de maní 3 días antes de la reunión y la cuidadosa eliminación y reemplazo de la etiqueta original. Los fragmentos quemados en la gama de cocina del instituto testificaron la meticulosidad con la que se había llevado a cabo este engaño. Pero fue el segundo intercambio el que demostró la verdadera inteligencia del plan y su dependencia del conocimiento íntimo de las rutinas del club de tejido y los hábitos personales de Beatrice Morton. La señorita Marple había notado que Mabel Finch había observado el inocente experimento de Lucy Dering con el tratamiento de petróleo del hilo de lino durante la tarde antes de la reunión. Lucy había mencionado esto ella misma, explicando cómo había leído sobre suavizar las fibras vegetales con aceite y había probado la técnica con aceite de oliva de la cocina de su madre. Lo que Mabel había entendido, y lo que hacía su plan tan diabólicamente inteligente,
era que este hilo previamente tratado proporcionaría el sistema de entrega perfecto para el alérgeno. Beatrice Morton tenía un hábito bien conocido de humectar los extremos del hilo con sus labios al unir nuevas longitudes, una práctica común entre las tejedoras que garantizaría el contacto directo entre el hilo contaminado y la boca. El intercambio de boletos había sido ejecutado con notable audacia durante la confusión del sorteo misterioso Skine. Mabel había preparado un boleto duplicado número 7, escrito con su mano izquierda para que coincidiera con su estilo natural de escritura, y de alguna manera había logrado sustituirlo por el sorteo original de Beatrice durante el bullicio y la emoción de la noche. La señorita Marple hizo una pausa en su notación para considerar el aspecto psicológico del crimen. Había requerido no solo planificación cuidadosa y conocimiento íntimo de los hábitos de la víctima, sino también la capacidad de actuar naturalmente mientras se realizaba cada paso del esquema asesino. Durante la noche, Mabel se había movido libremente por la habitación, ofreciendo sus útiles suministros y asistencia de la manera en que todos esperaban del generoso propietario de la tienda. El acondicionador de agujas se había presentado como un regalo reflexivo, algo para evitar agujas de bambú chirriantes, un problema que cualquier tejedora experimentada apreciaría. La contaminación de las agujas de Beatrice se había logrado bajo la apariencia de una demostración útil. Solo un toque para detener el chirrido, como Mabel probablemente había dicho, mientras aplicaba cuidadosamente el aceite de maní mortal a las puntas de bambú. Y luego, la asistencia con el servicio de té brindó oportunidades adicionales para garantizar que la contaminación fuera exhaustiva. A los pocos minutos de comenzar a trabajar con las agujas tratadas y el hilo contaminado, Beatrice comenzó a mostrar los primeros signos de reacción alérgica. La progresión fue rápida y, a pesar de la atención inmediata del Dr. Haydock, resultó finalmente fatal. La señorita Marple reflexionó sobre cómo toda sospecha inicialmente había recaído sobre la mesa de té y los refrescos cuidadosamente preparados de Alee. Esta mala dirección había sido parte de la inteligencia del plan. Todos sabían de la severa alergia a las nueces de Beatrice y las precauciones necesarias al preparar alimentos para ella. La idea de que la contaminación podría provenir de los suministros de tejido, en lugar de artículos comestibles, parecía casi impensable. Los arenques rojos habían proporcionado camuflaje adicional para el verdadero crimen, el obvio resentimiento de Hazel Trent por su patrón descalificado, el experimento de aceite de Lucy Dering, incluso la calma habitual de Edith Pique, todo podía interpretarse erróneamente, pero la evidencia física contaba una historia mucho más clara. El recibo de aceite de maní, el intento de eliminación de medianoche de Mabel, los fragmentos de etiqueta quemada en la cocina del instituto, la apariencia fresca de la etiqueta del acondicionador de agujas falsa y la escritura zurda del boleto duplicado, todos apuntando hacia premeditación, no accidente. La señorita Marple volvió a su tejido, pero sus pensamientos permanecieron centrados en la tragedia humana que se había desarrollado en el entorno familiar del instituto. Alguien había usado la atmósfera acogedora y confiable del club de tejido para cometer un asesinato, corrompiendo el simple placer del trabajo de artesanía caritativa con intención mortal. El teléfono sonó, interrumpiendo su contemplación. La voz del inspector Slack llevaba una nota de satisfacción cansada al informar sobre los desarrollos de la noche. La señora Finch finalmente había acordado hacer una declaración completa mañana por la mañana. Todavía insiste en que nunca fue fatal, solo una advertencia para que la señora Morton reconsiderara sus planes, pero la evidencia habla por sí misma. De hecho, lo hace, respondió la señorita Marple en voz baja. Aunque sospecho que había más en su motivación que el simple deseo de advertir. El miedo puede llevar a las personas a medidas desesperadas, particularmente cuando su sustento se ve amenazado. Después de terminar la llamada, devolvió sus agujas, trabajando constantemente en la lana azul suave, mientras consideraba el trágico desperdicio de los últimos días, una vida perdida, otra vida arruinada y una comunidad sacudida por la revelación de que el asesinato podía acechar bajo la superficie de sus rutinas pacíficas. Mañana traería el capítulo final de esta triste historia, cuando toda la evidencia se expondría y finalmente se serviría justicia. Pero esta noche completaría otra fila de puntadas y diría una oración tranquila para todos los interesados, víctimas y perpetradores por igual. La noche de otoño se estableció pacíficamente sobre Santa María, pero la tranquila superficie ya no podía ocultar las corrientes oscuras que corrían bajo las aldeas civilizadas. La señorita Marple había visto tanta oscuridad antes y sabía que la capacidad humana tanto para la amabilidad como para la crueldad continuaría sorprendiéndola y entristeciéndola durante el tiempo que viviera. Pero mañana, al menos, finalmente se diría la verdad. La mañana de la revelación final amaneció gris y sombría,
como si el clima en sí mismo reflejara la naturaleza grave de la reunión que estaba a punto de tener lugar en el hall del instituto. La señorita Marple llegó temprano, llevando su bolsa de punto y usando la expresión solemne apropiada para una ocasión tan seria. El inspector Slack había organizado la habitación con cuidado, con sillas colocadas en semicírculo frente a la mesa, donde toda la evidencia se había dispuesto en orden metódico, la botella marrón con su etiqueta falsa, los fragmentos quemados de la gama de cocina, los boletos duplicados y los materiales de tejer contaminados de Beatrice Morton contaban silenciosamente la historia de planificación cuidadosa y ejecución mortal. Uno por uno, los miembros sobrevivientes del club de tejido se presentaron al salón, sus rostros reflejando la tensión de los últimos días. Lady Bantry llegó con su habitual dignidad moderada, seguida por la reverendo y la señora Clement, cuya suave presencia proporcionaba un toque de consuelo en las circunstancias difíciles. Hazel Trent entró en silencio, su cabello oscuro recogido severamente, y su rostro palideció con preocupación. Lucy Dering se veía joven y asustada, claramente abrumada por la seriedad de los procedimientos. Edith Pique tomó su asiento habitual cerca de la parte posterior, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. El doctor Haydock también estuvo presente, brindando testimonio médico sobre la naturaleza de la muerte de Beatrice Morton. Su comportamiento profesional no pudo ocultar la tristeza al perder a un paciente en circunstancias tan trágicas. El último en llegar fue Mabel Finch, escoltada por el sargento Lake, luciendo mucho más envejecida de lo que sus años sugerían. El alegre y bullicioso propietario de la tienda, que había sido una figura tan familiar en la vida de la aldea, parecía haber desaparecido, reemplazado por una mujer cuya cara mostraba las marcas inconfundibles de culpa y desesperación. El inspector Slack se levantó para dirigirse al grupo ensamblado, su voz cargada con la gravedad formal apropiada a tal ocasión. Damas y caballeros, nos hemos reunido aquí esta mañana para revisar la evidencia que rodea la muerte de la señora Beatrice Morton. Lo que parecía inicialmente un accidente trágico ha demostrado, tras la investigación, ser un caso de asesinato deliberado. Una ingesta colectiva de aliento recorrió la habitación, aunque la mayoría ya sospechaba la verdad. Escucharla declarada tan audazmente seguía siendo impactante. La señorita Marple, continuó Slack, ha sido fundamental para descubrir la verdad de lo que sucedió aquella noche. Creo que puede explicar mejor cómo se logró este terrible crimen. La señorita Marple se levantó lentamente, su bolsa de punto aferrada a sus manos como un talismán. Miró alrededor de la habitación con la suave tristeza que siempre marcaba sus revelaciones de la maldad humana. El método empleado en el asesinato de la pobre señora Morton fue inteligente y cruel, comenzó en silencio. Explotó su severa alergia a las nueces, sus hábitos personales como tejedora y la atmósfera de confianza de nuestra reunión caritativa. Se movió hacia la mesa de evidencia, señalando la botella del acondicionador de agujas falsa. El arma homicida, si podemos llamarlo así, era esta botella de aceite de maní disfrazado de lanolina inofensiva. La señora Finch compró el aceite de maní 3 días antes de nuestra reunión y lo retiró cuidadosamente para que pareciera acondicionador de agujas. La cabeza de Mabel Finch cayó más bajo, pero ella no emitió sonido alguno de protesta. El método de entrega, continuó la señorita Marple, con calma pero con gravedad, fueron las agujas de tejer de la señora Morton, tratadas con este aceite mortal bajo la apariencia de mantenimiento útil. La señora Morton tenía el hábito, común entre los tejedores, de humedecer su hilo con los labios cuando unían nuevas longitudes. El contacto con las agujas e hilo contaminados fue suficiente para desencadenar su reacción alérgica fatal. La señorita Marple recogió el boleto duplicado con el número 7. Pero la verdadera inteligencia del plan radica en garantizar que la señora Morton recibiera hilo que había sido previamente tratado con aceite, dijo con voz firme. La señorita Dering había experimentado inocentemente con el suavizado del lino con aceite de oliva, creando así el sistema de entrega perfecto. Se sustituyó un boleto duplicado, escrito con la característica caligrafía zurda de la señora Finch, para garantizar que la señora Morton recibiera este paquete en particular. Lucy Dering jadeó con horror. ¿Quieres decir que mi experimento lo hizo posible? Tu acción inocente fue explotada, querida, respondió la señorita Marple con suavidad, pero no tienes responsabilidad por lo que siguió. La culpa recae completamente sobre alguien que torció acciones inofensivas en un propósito mortal. La voz de la señorita Marple se volvió más suave mientras continuaba. El motivo de este terrible crimen fue la desesperación financiera, combinada con el miedo a la exposición. La señora Morton había descubierto irregularidades en el fondo de hilo del club de tejido, facturas infladas, materiales de inferior calidad vendidos como caros,
y un descremado sistemático del dinero del club. Miró directamente a Mabel Finch, cuyos hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. La señora Morton le había informado esa tarde que presentaría una auditoría completa en la próxima reunión, y que el club alejaría su cuenta de la tienda. Con el acercamiento del invierno y los negocios ya difíciles, esto habría significado una ruina financiera. El inspector Slack dio un paso adelante. Encontramos evidencia de las irregularidades financieras cuando examinamos los registros de la tienda. Las sospechas de la señora Morton estaban completamente justificadas. La señorita Marple se dirigió al chaleco de bebé inacabado de Beatrice, que yacía entre la evidencia. Lo que hace que este crimen sea particularmente trágico, dijo suavemente, es como corrompió a algo hermoso. La señora Morton estaba trabajando en ropa de bebé para caridad cuando murió. Su último acto consciente fue de generosidad y amabilidad. La habitación cayó completamente en silencio, excepto por el suave llanto de Mabel Finch. La señorita Marple se inclinó ligeramente. Señora Finch, dijo con voz compasiva, ¿le gustaría decirnos en sus propias palabras lo que pasó? Mabel levantó la cabeza, su rostro estaba cubierto de lágrimas. Solo estaba destinado a asustarla, susurró. Solo lo suficiente para enfermarla, para mostrarle lo que podría pasar si seguía adelante con sus planes. Nunca quise que fuera fatal. Pensé que solo un pequeño contacto la haría sentir mal, nada más. El doctor Haddock sacudió la cabeza con tristeza. La alergia de la señora Morton era extremadamente severa. Cualquier contacto con el aceite de maní habría sido potencialmente fatal. Sé que ahora, sollozó Mabel. Pero estaba desesperada. La tienda es todo lo que tengo, todo lo que he tenido. Sin ella, no soy nada. Pensé que si se enfermaba, podría pensarlo 2 veces antes de perseguir la auditoría. La voz de la señorita Marple se mantuvo gentil pero firme. Un poco de aceite de maní es suficiente para alguien con la sensibilidad de la señora Morton. El resultado siempre fue fatal. El inspector Slack avanzó con sus esposas. Mabel Finch, te arresto por el asesinato de Beatrice Morton y por fraude relacionado con los fondos del club de tejido. Cuando Mabel fue llevada, los miembros restantes del grupo se sentaron en silencio, aturdidos. El acogedor mundo de su club de tejido había sido cambiado para siempre por la revelación de una planificación tan cuidadosa y una intención mortal. La señorita Marple reunió su bolsa de punto y se preparó para irse, pero se detuvo en la puerta para dirigirse a los miembros sobrevivientes. Los fondos del club serán devueltos, y estoy segura de que querrán continuar con el trabajo de caridad de la señora Morton. Ella hubiera querido que la ropa de bebé se completara. Lady Bantry murmuró. Pensar que alguien podría matar en una reunión de tejido. La señorita Marple alisó sus guantes pensativamente. Los clubes, mi querida Dolly, están hechos de hábitos. Cambia un hábito y puedes atar un nudo muy mortal. Mientras caminaba a casa por las tranquilas calles del pueblo, la señorita Marple reflexionó sobre la facilidad con que la confianza podía traicionarse y cómo las rutinas familiares de la vida civilizada podían ser corrompidas por el miedo y la codicia. Pero también pensó en el chaleco de bebé inacabado de Beatrice Morton, y en cómo el simple acto de tejer para la caridad continuaría, a pesar de esta terrible interrupción. Se había servido justicia, pero la verdadera curación provendría de la restauración gradual de la confianza y de la continuación tranquila de las buenas obras, en la memoria de Beatrice Morton.